Bueno, arrancamos. Justo acaba de terminar la semana del Festival de Cine Fantástico de Sitges. Y aparte de comer y salir de fiesta, también he podido ver varias de las películas que ofrece el festival. Por lo que aquí os traigo mi opinión de lo que he podido ver. Esta vez no voy a extenderme con cada película como hago normalmente, sino que comentaré lo que he podido ver y lo que me ha parecido más interesante. Iré comentándolas en el orden que las he podido ver para que os podáis hacer una idea también de cómo funciona el festival. El festival inició el jueves a las 6:30 de la tarde, empezaba la gala de inauguración. El festival arrancaba con la película Hermana Muerte, aunque ya había otras películas antes, pero la película fuerte era Hermana Muerte de Paco Plaza, director de varias películas como La Abuela o la saga Rec junto a Jaume Balagueró. Además, en la misma sesión se podía ver también el cortometraje Ahora Vuelvo. Sobre Hermana Muerte se podrá ver pronto en Netflix. Yo no entré en esta sesión ya que llegué a Sitges el día siguiente, viernes, e intenté no ver películas de directores que se van a estrenar en cines o Netflix, películas como La Sociedad de la Nieve de Bayona o Pobres criaturas de Yorgos Lanthimos. Así que, como iba diciendo, el viernes llegué al festival durante la tarde y la primera sesión a la que entré fue en el Meliá a las 8 de la tarde para ver Club Zero, una película de Jessica Hausner, directora austriaca, que ha hecho películas como Little Joe o Amor Faur. Yo, por desgracia, no conocía a la directora, y digo por desgracia porque la verdad es que me gustó bastante lo que vi, por lo que tengo pendiente seguir un poco su carrera. La película se define como thriller psicológico y es interpretada por Mia Wasikowska, que hace de Miss Novak, una maestra nutricionista en una escuela de élite, la cual establece un vínculo muy estrecho con 5 de sus alumnos, que comienzan a referirse a sí mismos como el Club Cero. Pronto la verdadera naturaleza del grupo se revela y las alarmas saltan entre el resto del profesorado. Una película sobre trastornos alimenticios, anorexia, bulimia, el factor de grupo, la manipulación psicológica que los alumnos sufren por parte de profesores, compañeros y familia. Es como mezclar Ulrich Sill, Haneke o Ruben Östlund haciendo una película como La Ola, una película de crítica social desde el humor negro, tratando una temática muy delicada, con planos muy largos que consiguen ponerte nervioso y mucho uso del zoom, cosa que me pareció muy interesante. Para mí, sin duda alguna, una de las mejores películas que vi en el festival, por lo que le voy a dar un 2,75, ya que considero que es una película bien hecha, de ahí un 2,5, y se permite el lujo de experimentar con varios recursos como los zooms y planos bastante desagradables. Y además, por la temática, ahí sube al 2,75. Esta película estaba en la categoría de Oficial Fantastic Competición, por lo que quiere decir que podías votar al salir. Dato curioso es que esta película, cosa que yo no sabía antes de entrar a la sala, está producida por el productor de Ulrich Sill, director de películas que hemos visto aquí como Rimini y Esparta, y en concreto uno de los productores es Philip Bow, productor de Ulrich Sill, Ruben Östlund, incluso de alguna película de Gaspar Noé. Sin ninguna duda, un tío al que vale la pena estar atento, ya que, aunque no esté en un puesto creativo, sin ninguna duda tiene muy buen ojo. Al día siguiente entré a la sala Transmontana para ver Moon Garden a las 8:30 de la mañana. Sin ninguna duda, para mí la peor sala, aunque se proyectan películas muy curiosas, pero a nivel técnico creo que es la peor sala. Y sin ninguna duda, a las 8:30 de la mañana, un sábado de las peores sesiones que se pueden escoger. Pero era una película que tenía ganas de ver y era de la única sesión que podía acceder. Esta película la dirige Ryan Stephen Harris, esta era su segunda película después de Virus X en 2010, y aparte tiene varios cortos. Esta sesión es de Nuevas Visions, que en general es gente que ha hecho pocas películas o incluso óperas primas. Y bueno, normalmente suelen ser cosas bastante frescas, con ideas y conceptos bastante nuevos. Esta peli la escogí porque la vendían como que estaba rodada en 35 milímetros con un negativo caducado con efectos especiales tradicionales. Es una niña que sufre un accidente doméstico al ver a sus padres discutir y al quedar en coma hace un viaje al estilo Labyrinth o Alicia en el País de las Maravillas alrededor de una pesadilla en un mundo fantástico. Es una peli totalmente visual, pero no me acaba de convencer. A mí me gustan las películas que son totalmente visuales, pero creo que si lo hace, me parece mal poner una excusa como hacer entender la película. El rollo que
ella está en coma y el trauma de sus padres. Creo que podríamos haber vivido un viaje totalmente libre y simbólico sin necesidad de que me pongas un contexto, ya que al ponerme un contexto inicial hace que de alguna manera mi cerebro empatice con eso y busque una resolución y una importancia en eso, y realmente el director no te la está dando. Pero aún así el nivel de fotografía es una locura, es realmente precioso, unos colores y un estilo que pocas veces he podido ver, solo que los cuadros y las composiciones son demasiado centristas para mi gusto en relación al tipo de fotografía y al tipo de película tan experimental. Creo que valdría la pena replantearlas un poco mejor. A esta película le pondría un 0,5, pero creo que el riesgo, la fotografía, el estilo y el nivel de experimentación le voy a poner 1,5. Aunque no me gusta, creo que son películas necesarias y se tiene que apostar por un cine como este para que algún día este tipo de películas puedan llegar a competir con películas más comerciales. También creo que esta película a las 8 de la tarde, después de tomar unas cervezas y unos porros, es mucho más disfrutable que un sábado a las 8 de la mañana de resaca. Creo que el horario no fue bien elegido en relación a la película que era. Luego, domingo a las 10 de la noche en el Meliá pude acceder a la sesión del Chico y la Garza, una de las películas más esperadas de este festival, que por cierto en japonés se llama ¿Vosotros cómo vivís? Esta película está dentro de la sección oficial de Sitges, película de animación de estudios Ghibli, dirigida por el propio Hayao Miyazaki, director de películas como Mi vecino Totoro, El castillo ambulante o El viaje de Chihiro. Era una película a la que iba con muchas expectativas, pero al final me dejó un poco tibio, por así decirlo. La película a nivel visual es increíble, con unos fondos que parecen hechos por un pintor del realismo como Mileto Courbet y unos personajes con un diseño muy interesante y aparte muy bien tratados a nivel de guión y dirección. Pero por otro lado creo que la historia cojea bastante y me da la sensación de que la primera película no tiene claro hacia dónde va, ya que son como dos películas en una, con su propia resolución unidas, un poco al calzador, y aún así la película la recomiendo si sois fan del trabajo y valoráis por encima la animación, encima de la historia. Pero bueno, es una película con un nivel de detalle que roza la locura, unos escenarios y unas metáforas preciosas y sobre todo con muchísimas referencias a sus películas, pero por ponerle algo malo, creo que es una película con un trabajo de detalle muy potente, pero en lo más sencillo e importante cojea, que es en hacer la película como tal y que funcione. No quiero decir que hacer una película que funcione sea fácil, solo que la sensación que da es que hizo muy bien algo súper difícil y algo que no lo era tanto se le acabó escapando de las manos. Por eso le voy a dar un 2,75. Una lástima porque creo que si hubiera cerrado bien su propia historia, para mí podría ser la candidata a mejor película del festival. Pero bueno, es una película que se podrá ver en cines pronto y que merece la pena acercarse a mirar el fantástico mundo que nos propone Miyazaki. El lunes a la 1:30 pude ver Robot Dreams en el cine Retiro, película de competición y de sección Anima, ya que es de animación. La sesión la abrió Ángel Sala con el director Pablo Berger, director también de Blancanieves, película que ganó 10 Goya, entre ellos a mejor película, siendo esta una de las películas con más Goyas de la historia. En la sesión también estuvo Sara Barón, que es la escritora del cómic del cual viene esta obra. Fue una sesión interesante, la verdad es que había mirado nada de la película, ni siquiera sabía de qué era, ni de quién era, y la verdad que fue una sorpresa muy agradable. Una película sobre el amor y la amistad donde nuestro protagonista decide comprar un robot para dejar de sentirse solo. Una película que habla de la amistad, de las relaciones personales y del amor no correspondido y sus sentimientos. Una comedia romántica en animación de un perro y un robot, una película repleta de gags que me hicieron reír y con varias escenas que me hicieron llorar, pero manteniendo su tono de humor. Cosa que me pareció muy guay, ya que las películas de tono comedia llegan a un momento que se ponen muy serias, ya que para solucionar la trama pierden su tono, ya que no pueden mantener el humor con la resolución del hilo argumental. Aquí en cambio lo que consiguen es solucionarte la trama con sus altibajos emocionales, pero sin perder la gracia, los gags y la comedia. Aún así me parece que es una película muy simple, con poco detalle, cosas que hace que tampoco puede ir mucho más allá, por eso le pondré un 2,25. Creo que está bien que encaje con la de Miyazaki, ya que es todo lo contrario.
Una película súper simple, pero muy bien contada, con un manejo de la dirección y las emociones muy bueno, pero con poco detalle, demasiado directa. Fue una sesión muy interesante donde la sala en general lo pasó muy bien. Además pude intercambiar algunas palabras con Pablo Berger al salir de la sala del cine, que es un tío súper guay y que se le nota que es muy feliz con lo que hace y que le encanta disfrutar de sus películas con su público. Para mí recomendadísima, aunque también he de decir que comentándola con bastantes compañeros, en general muchos piensan que no es muy buena, pero casi todos nos ponemos de acuerdo en que la crítica que he dado es bastante acertada. Ese mismo lunes a las 5:15 de la tarde en el Tramontana fui a ver Loch Ness, They Created a Monster, sesión de documental de Sitges. Debut de John McCleverty, de Escocia, que asistió a esta sesión para hacer la presentación y luego hacer una pequeña sesión de preguntas. Es un documental sobre los cazadores de monstruos que fueron al lago Ness buscando al monstruo. Documental que trata sobre la vida de estos personajes, cómo vivían, por qué tomaron esa decisión, cómo trabajaban y sobre los motivos que hacían que estos personajes estuvieran allí durante años. Desde mi punto de vista, un documental bastante vacío. Creo que aun teniendo la suerte de contar con todos estos personajes y poder haber hecho las entrevistas con ellos, el director no llega a mojarse del todo, por lo que queda un documental demasiado blanco y con poca información relevante. Por otro lado, el concepto del documental queda claro, pero creo que es demasiado abierto y al final da muchas vueltas sin dejar ninguna idea interesante. Así que nada, no muy relevante, pero al menos mantenía el interés durante la pieza, por lo que queda un 1. Y para terminar, el lunes a las 10 de la noche en El Retiro, en sección oficial competición, pude ver Vincent de Morir, Stephen Castan, director francés, que presentaba esta película como ópera prima. Y la verdad que muy decepcionante, para mí la peor película del festival, sin ninguna duda. Quizá como película no esté tan mal, pero las expectativas que tenía eran muy altas en comparación con lo que fue la peli. Tampoco es que tuviera muchísimas expectativas, pero la película me decepcionó muchísimo. La premisa era un hombre que cada vez que tenía contacto visual directo con alguien, este alguien le perseguía con intención de matarlo. Hasta allí muy guay, una premisa muy interesante, la verdad, pero solo sabe mantenerla durante los primeros 30 minutos en una película de 2 horas y la otra hora y media es aburridísima. Una película que empieza con comedia, la propia premisa principal es de comedia, absurda, pero poco a poco se va poniendo seria, tomándose en serio a sí misma hasta llegar al punto de ser bastante aburrida y bastante decepcionante, ya que tal y como arranca y las ideas que hay detrás de eso parecen muy guay, pero no se acaba de meter en el humor absurdo con esa premisa súper loca, y luego no sabe qué hacer con ella y me parece bastante mierda en ese sentido. Si tienes los huevos de proponer una premisa súper loca, ten también los huevos de cerrármela como Dios manda, y no de una manera tan aburrida, como hacen directores como Quentin Dupieux. Los demás aspectos de la película, para nada interesantes, aunque acaba de destacar que el director de foto es Manuel Dacos, director de fotografía como Hammer o Dejar que los cadáveres se bronceen. Pero bueno, en esta película tampoco es muy destacable la fotografía. Pero bueno, la película se queda para mí en un 1. El martes a las 4:45 de la tarde fui a ver The Anchor en el Cine Prado, película en la sección de Nuevas Visiones, una película de David Kapak y Andrija Mardesic, que hacen su ópera prima juntos, y la verdad que fue una gran sorpresa. Quizá una de las películas que más me ha gustado del festival. La película empieza con una familia que prepara la Navidad, y con ella la llegada de su tío, que viene a celebrar la noche de Navidad con ellos. Pero hay algo raro en escena que hace que la cena de Navidad no tenga mucho sentido, y poco a poco iremos entrando en un thriller de terror con un estilo de dirección muy influido por Haneke en películas como Funny Games. Una película interesante donde toda la gracia está en el guión. Los demás departamentos están muy bien, pero tampoco hay mucho que destacar. El guión, aunque tiene algunos vacíos raros de trama, te plantea una trama que me dejó enganchado hasta el final de la película. Y una dirección que te incomoda todo el rato, con la cual nunca entiendes bien qué está pasando en escena, y cuando consigues hacerte una idea de dónde vienen los tiros, viene un elemento nuevo que te vuelve a sorprender. Para mí, una de las mejores que he visto durante el festival. Le queda un 3.
Como ya he dicho, es una película donde todos los departamentos están correctos y el guión y la historia original son muy buenos. Creo que si todos los departamentos apretaran un poco más, podría haber sido una obra maestra, ya que el guión y la historia dan muchísimo de sí. Y ese mismo martes a las 9 de la noche también de la sección Nuevas Visión pude ver The Funeral en el Prado, película de Orson Bergman, que es su segunda película después de Tiantina. Es una película de terror donde nuestro protagonista, que trabaja llevando un coche fúnebre, recibe un encargo para guardar un cadáver durante un tiempo, la hija de alguien importante. Y esta resulta no estar muerta del todo por un ritual satánico que rodea el caso de su muerte. Nuestro protagonista se acabará enamorando de ella, cosa que no se entiende bien en la película, y él se dedica a cuidarle. Creo que la película es excesivamente larga para lo que cuenta y para lo poco que se entiende. Sobran escenas y metraje, escenas que no te cuentan nada o que te cuentan algo que no es extremadamente crucial y además hechas un poco como para hacer los deberes y quitárselo de encima. Pero bueno, también el concepto no está mal. La película habla de muchas cosas, aunque en algunos momentos me aburrí. Aguanté la primera parte de la película como un campeón y aunque al final le sobraban escenas y metraje, la acababa cerrando más o menos bien. Y nada, una película bastante sin más, así que le quedará un 1,5 por la gracia de la propuesta y alguna escena que me hizo reír. El miércoles a las 8:30 fui a ver Mimi, Prince of Darkness, de la sección Novas Vision, debut del italiano Brando De Sica, nieto de Vittorio De Sica. Vittorio De Sica ha hecho películas como El ladrón de bicicletas o Matrimonio a la italiana. La película fue presentada por el propio Brando De Sica y dos de las actrices de la película en el Cine Prado. Mimi es una película de terror sobre las enfermedades mentales y el amor romántico entre los jóvenes. La verdad que entré un poco escéptico y me encontré sin ninguna duda una de las mejores películas que he podido ver en el festival, sobre todo por la fotografía. Nos encontramos con la típica película de chico conoce a chica, pero en un ambiente muy diferente y con una fotografía con colores llevaderos y llevados al extremo y planos con una composición muy guay. Un acting muy guay por parte de todos, quizá el diseño de producción es lo más flojo, pero todo lo demás está muy bien trabajado. Los conceptos de la peli quizá son un poco simples, pero están muy claros. Y no se mete mucho en líos de experimentar. Pero es una película que funciona de principio a final y que consigue mantenerte en ella durante las 2 horas que dura. Y siendo un debut, me parece bastante admirable. Siento que quizás haya de meterse un poco más en líos y experimentar un poco más, ya que parece que los conceptos básicos los lleva muy bien. Y así acabará encontrando un poco más su estilo. Ya que sí que es verdad que la película es muy loca, pero le falta resaltar un poco más en dirección para ser realmente un exponente. Se nota que es un equipo que ha trabajado codo con codo y da la sensación de venir de un rodaje donde cada uno de los departamentos se ha podido exprimir al máximo. Creo que quizás el guión también tiene sus limitaciones, pero tal y como estaba la película, con un trabajo un poco más implicado de la parte de diseño de producción y con un poco más de experimentación en la dirección, podría ser una película de 3 o incluso 3,5. Todo esto teniendo en cuenta que desde mi punto de vista es un guión un poco pobre y muy simple, pero creo que los conceptos básicos están muy bien trabajados. Creo que también podría haberse permitido el lujo de apretar un poco más. Al día siguiente, jueves, pude ver Cubi en la sesión de las 11 de la noche en el Meliá, de la sesión de competición oficial. La película de Takashi Kitano, director japonés, conocido por películas como Satoichi o Hanabi, un director que es un clásico del festival, al cual no se puede faltar si presenta película. La sesión empieza con la entrega del premio de Máquina del Tiempo. Este año lo recibía Lamberto Bava, director italiano de terror serie B, conocido por películas como Demons o Puzzle Mortal. Hijo del director Mario Bava, otro clásico de la serie B con películas como Bahía de Sangre o Terror en el Espacio. Y después de esto comenzaba la película de Kitano, que la verdad me dejó gratamente satisfecho. Una película muy entretenida sobre la unificación de Japón, repleta de traición, acción, asesinatos y relaciones homosexuales entre samuráis. Una peli con un diseño de producción muy guay, con un curro de la hostia, con un montón de sorpresas durante la película y escenas muy divertidas.
con un humor muy negro, una película coral donde el propio Kitano es uno de los protagonistas, con un montón de personajes históricos y muy bien actuados y también dirigidos. Una fotografía bastante guay y una visión muy interesante del Japón de la época, que aunque venga tratado con el humor, saca a relucir problemáticas bastante duras sobre un país que vive al borde de la muerte y sin ningún tipo de ley. Lo peor de la peli es que al ser coral y tener tantos personajes y tramas con traiciones que se entremezclan, al final es complicado seguir la trama y recordar todos los nombres y todo lo que rodea a los personajes. Y a veces muchas de las escenas me costaban entender, ya que me costaba entender cada personaje, ya que tenía que hacer el esfuerzo de recordar el personaje y su lore. Y esto me impedía a veces disfrutar de la escena y acabar de entenderla. Y con ello creo que la película es excesivamente larga y muchos de los personajes, que son súper guays, quedan un poco inconclusos en relación a otros. Y algunos de estos, en concreto, a mí me dejaron un poco con ganas de saber un poco más sobre ellos, o con falta de protagonismo. Entonces, por mí la película se queda en un 3,25, una película que vale la pena, sin ninguna duda. Para mí podría tener más potencial, pero al final se nota que es una película muy de autor, con un estilo muy pulido. El que tiene ahora mismo Kitano se puede permitir el lujo de hacer lo que le dé la gana sin salirse de su trono en ningún momento. Para mí, uno de los maestros de Sitges. Y finalmente, sábado a las 10:30 de la noche, en el Retiro pude ver Lumberjack The Monster, la sección Órbita, película de Takashi Miike, director japonés. Director de películas como 13 Asesinos, Audition o Ichi the Killer, otros directores que más gustan en Sitges. Para mí, Kitano y Miike son dos directores que hay que ir a ver siempre que uno tiene la oportunidad y estrenen películas en Sitges. Sobre todo en Sitges, ya que es un tipo de cine que el público admira mucho y se convierte en una experiencia muy divertida. Este año Miike presentaba a Sitges un thriller con un asesino en serie y un grupo de psicópatas que se unen a la trama en una película repleta de escenas de tensión y súper locas desde el punto de vista de guión. A mí la película se me hizo excesivamente larga y vi una trama demasiado comercial para el estilo de Miike. Pero igual la película a nivel general no me acabó de gustar. La película tiene escenas muy guays, con conceptos e ideas que nunca había visto y que prácticamente te ponen los pelos de punta en varios momentos de la película. Quizás la visión general al acabar la película es un poco pobre, pero a nivel de escena plantea cosas súper locas y muy chulas. Varios guiños a Kitano durante la peli, ya que comparten actor. Y nada, una peli bien, sin más. Para mí un 2. Y nada, esto es lo que he podido ver en Sitges, por lo que nos queda arriba Kubi y The Uncle. Luego El Chico y la Garza con un 2,65. Y luego, en este orden, Club Zero y Robot Dreams. Y a destacar la fotografía de Mimi, Prince of Tenebra. Y bueno, la verdad es que me quedé con ganas de ver mucho más, sobre todo varias de las premiadas que no pude llegar a ver, que son las siguientes. En sección oficial, la mejor película fue When Evil Lars, que me hubiera gustado verla, y también Stop Motion y Vermin la Plaga, que se llevaron un doble premio del jurado. Y luego, para la mejor dirección, para Balogi por Omen. Luego, dentro de Nuevas Vision, sí que pude ver las ganadoras. Ganó Moon Garden como mejor película, cosa que la verdad me alegra bastante, aunque no considere que fue la mejor de las que vi en Nuevas Vision. Pero bueno, que gane una película así, pues bastante agradable. Y también mejor dirección para The Uncle, que creo que es totalmente merecido. Así que, parte de la sección oficial, me gustaría ver también las de Nueva Visión, la de L'Amour, que se llevó el premio del jurado a mejor película y también ganó algún premio por su fotografía, que yo creo que se lo hubiera merecido más la peli de Mimi, pero claro, tampoco he visto L'Amour, así que cuando la vea, pues decidiremos. Y aparte me hubiera gustado ver Moscas de Arin Moreno, que dirigió hace unos años Ventajas de viajar en tren, que es un peliculón. Pues esto ha sido un resumen de mi experiencia este año. La verdad es que ha sido una semana muy interesante donde puedes aprovechar para conocer a las personas detrás de las películas y visitar sitios que tienen un ambiente muy guay, sobre todo para la época del festival. Durante el festival hay varias salas abiertas como el Brigadón que pasan películas gratuitas, exposiciones con cosas de algunas películas o stand donde puedes comprar merchandising. Para mí recomendadísimo, aunque sea ir un día.
Pero eso sí, es importante pillar las entradas con anticipación, ya que se agotan casi todas las sesiones muy rápido. Y como dato curioso, cada año el domingo, el último domingo, pasan maratones por la mañana y por la tarde, donde proyectan películas que más han gustado en el festival todas seguidas. Se proyectan en 4 cines y cada cine proyecta 5 películas diferentes en la misma sesión durante 8 o 9 horas. Es un poco coñazo porque son muchas horas, pero vale la pena. Y no se saben qué películas son hasta el último día, que es justo cuando dan los premios. Y nada, esto ha sido todo. Así que un saludo y hasta la próxima.